Bienvenidos, soy el Dr. Joe. Me gustaría empezar la introducción a este curso sentando algunos principios básicos para que todos empecemos a pensar igual. Cada vez que aprenden algo nuevo, su cerebro establece conexiones nuevas. Eso es aprender. Aprender es crear conexiones sinápticas nuevas. Y Kandel, ganador del Nobel, descubrió que cuando la gente aprende la información más mínima, duplica el número de conexiones cerebrales, de 1.300 conexiones a 2.600 conexiones. Pero si no revisan la información, si no piensan en ella, si no la repiten, esos circuitos se reducen en horas o días. Si aprender es crear conexiones sinápticas nuevas, recordar es mantenerlas y sustentarlas. Así que desarrollaremos conceptos e ideas en el ámbito de la ciencia, que es el lenguaje actual del misticismo. La ciencia desmitifica lo místico. Y combinaremos un poco de física cuántica, un poco de neurociencia, un poco de neuroendocrinología, un poco de psiconeuroinmunología e incluso algo de epigenética. Porque todas esas ciencias señalan la posibilidad. Y en cuanto se empieza a hablar de religión o cultura o tradición, divides a la audiencia. Pero la ciencia crea comunidad, unifica a las personas. Y les prometo que cuando se trata de aplicar esta información, no dejaremos nada a la conjetura, superstición o dogma. Entenderán qué hacen y por qué lo hacen. Y cuando entiendan qué y por qué, el cómo resulta más fácil. Desarrollaremos conceptos e ideas, y eso añadirá nuevas conexiones a sus cerebros. Añadir nuevas puntadas al tapiz tridimensional de su materia gris provoca que el cerebro dispare nuevas secuencias y nuevos patrones y combinaciones. Cuando hacen trabajar al cerebro de forma distinta, cambian sus mentes. La mente es el cerebro en acción. Mientras empiezo a recordarles que ustedes crean sus vidas y empiezan a montar una nueva arquitectura neuronal, y empezamos a repasarla, esa teoría, esa filosofía, ese conocimiento, esa información debe ser aplicada de alguna forma en sus vidas. Cuando entiendan esa información a nivel intelectual, deben empezar a aplicarla, deben personalizarla, tienen que demostrarla, deberán modificar su comportamiento de alguna forma y hacer cosas de modo diferente. Si logran que su comportamiento coincida con sus intenciones, si equiparan sus acciones a sus pensamientos, si mente y cuerpo trabajan juntos, deberá ser una experiencia nueva. La investigación sobre experiencias nos dice que la experiencia enriquece al cerebro, creará más conexiones en el cerebro, encadenará juntas más neuronas. Y cuando esas neuronas empiezan a organizarse en redes que enriquecerán las conexiones filosóficas del cerebro, el cerebro crea una reacción química, a la que llamamos sentimiento o emoción. Cuando sientan que su futuro se hace realidad, cuando se sientan agradecidos, ilimitados, contentos o inspirados, entonces estarán enseñando a su cuerpo a entender químicamente lo que la mente entiende intelectualmente. Podría decirse que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Y en ese momento empiezan a encarnar la verdad de esa filosofía. Literalmente activan nuevos genes de nuevas formas y reescriben el programa biológico, dando al cuerpo instrucciones químicas para que entienda lo que la mente entiende a nivel intelectual. Cuando cuerpo y mente se alinean, de repente uno entra en un nuevo estado del ser. Y significa que si uno se ha iniciado en esa filosofía y ha hecho algo con ella, si ha producido una nueva experiencia, si lo ha hecho una vez, debería poder repetirlo. Cuando se empieza a replicar una experiencia una y otra vez, se continúa condicionando de manera neuroquímica a la mente y al cuerpo para que trabajen como uno solo. Cuando se hace algo tantas veces que el cuerpo sabe hacerlo tan bien como la mente, o el cuerpo y la mente lo saben, uno entra en el estado de ser. Se empieza a dominar esa filosofía y se vuelve innata. Es instintivo, es fácil, familiar. Se ha hecho tantas veces que ni sabemos cómo lo hacemos.
Sabemos cómo lo hacemos, pero no sabemos cómo lo sabemos. Cuando se alcanza dicho nivel de excelencia, de repente forma parte del subconsciente, forma parte de quien somos. Nuestro objetivo en este curso es ir de filósofo a iniciado y a experto, del conocimiento a la experiencia y a la sabiduría, de la mente al cuerpo y al alma, de pensar a hacer y hacer, de aprender con la cabeza, a aplicarlo con las manos y a aprendérselo de memoria. Y tenemos todas las herramientas biológicas y neurológicas para hacerlo. La mayoría de gente cree a cierto nivel que sus pensamientos están relacionados con el destino, que las ideas de alguna forma determinan su vida. Pero si la mayoría de ideas, si el 90% de las entre 60 y 70 mil ideas que se tienen en un día, si el 90% de esas ideas son iguales que las del día anterior, tiene sentido que el 90% del tiempo la vida sea exactamente igual. Porque las mismas ideas siempre conducen a las mismas elecciones. Las mismas elecciones siempre conducen a los mismos comportamientos. Estos llevan a las mismas experiencias. Las mismas experiencias producen las mismas emociones. Y las mismas emociones conducen a las mismas ideas. Y la biología, circuitos neuronales, química neuronal, hormonas e incluso expresión genética permanecen iguales. Permanecen iguales que cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos. Y el modo de pensar, actuar y sentir conforman la personalidad. La personalidad crea la realidad personal. Es así. Existe un principio en neurociencia, que las células disparadas juntas permanecerán conectadas. Si seguimos pensando de la misma manera, si hacemos las mismas elecciones, si nos comportamos igual, si creamos las mismas experiencias que activan las mismas redes neuronales y los mismos patrones, acabaremos con un sentimiento familiar. Si hacemos eso cada día durante 10 o 20 años, empezamos a programar nuestro cerebro de forma muy limitada. Esa limitación, esa cajita en el cerebro, la forman pensamientos, comportamientos y emociones comúnmente disparados y conectados neurológicamente, y se adquieren por repetición. Con el tiempo el cerebro se convierte en un conjunto de programas automáticos. Eso se convierte en el 95% de quienes somos para cuando cumplimos 35 años. Un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales, creencias, percepciones, actitudes, que funcionan como un programa informático. Cuando alguien quiere cambiar, usarán el 5% de su mente consciente para contrarrestar el 95% de lo que han memorizado de forma inconsciente. Por eso las afirmaciones no funcionan. Una persona puede repetir: estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana, soy rica, soy rica, soy rica, soy rica, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Y ese pensamiento nunca traspasa el tallo cerebral para llegar al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está condicionado en función del pasado. Las emociones están condicionadas por el pasado. También los hábitos están programados sin querer en función del pasado. Y gran parte del tiempo, el pasado tiene mucho que ver con emociones de culpa, vergüenza, ira, frustración, falta de valía, duda, inseguridad. Hay que aprender a desligar cuerpo y cerebro del pasado. Si no se levantan cada mañana decididos a alcanzar una visión de futuro, en su mayoría están usando el circuito antiguo y las emociones y sustancias químicas del pasado. ¿Por qué? Porque el cerebro está configurado para reflejar todo lo aprendido. El cerebro es un registro del pasado. Es un producto de todo lo que han aprendido y experimentado hasta ese momento. Cuando se levantan por la mañana y no crean un futuro nuevo, serán personas predecibles, porque estarán usando los circuitos de recuerdos pasados. Y razonen esto: si los sentimientos y emociones son el resultado de experiencias pasadas, y pueden recordar mejor las experiencias porque recuerdan lo que sintieron, tiene sentido que cuando se levantan por la mañana y buscan el familiar sentimiento de ser ustedes, y se quedan tumbados pensando en sus problemas,
y la gente relacionada con esos problemas y las dificultades de su vida, en el momento en que conectan con ese sentimiento tan familiar de infelicidad, miedo, inseguridad, de poca valía, de desánimo, en el momento en el que sienten eso, su cuerpo está en el pasado. Y cuando empiezan el día y no son capaces de pensar mejor de lo que sienten, cuando el sentimiento es el vehículo del pensamiento, cuando creen que lo que piensan influye en su destino, si no pueden pensar mejor de lo que sienten, entonces piensan en pasado y tendrán más de lo mismo en sus vidas. Como piensan y como sienten, crean su estado de ser. Los pensamientos son la moneda del cerebro y los sentimientos la moneda del cuerpo. Y como pensamos y como sentimos crean el estado de ser. Si el cerebro es un registro del pasado, si las emociones y los sentimientos también lo son, la mayoría de gente empieza su día en un estado de ser del pasado. Cuando hacen eso, su vida es predecible. Y si lo hacen y repiten cada día, se convierte en un hábito. Un hábito es un conjunto redundante de ideas, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes adquiridos por repetición frecuente. Un hábito es hacer algo tantas veces que el cuerpo sabe hacerlo mejor que la mente. El cuerpo es la mente. Muchos no tienen poder de decisión. Se someten al destino genético, porque el cuerpo los arrastra de manera inconsciente por el futuro. Muchos que piensan lo mismo, que activan los mismos circuitos cerebrales, que producen los mismos químicos y por tanto se sienten igual. Cuando no se sienten valiosos o felices, cuando sienten miedo, esas emociones influyen en sus pensamientos. Esos pensamientos producen los mismos químicos en el cuerpo. Dichos químicos influencian sus pensamientos y con el tiempo, el ciclo de pensar y sentir hace que el cuerpo se convierta en la mente. Y la redundancia de esa acción provoca que el cuerpo viva en el pasado. Así que cambiar es superar al cuerpo. Pero si al cuerpo lo condiciona el pasado, y la persona sigue pensando igual, si activa los mismos circuitos cerebrales, si reproduce los mismos químicos, el cuerpo como mente inconsciente no ve la diferencia entre una experiencia vital que provoca una emoción y una emoción provocada por el pensamiento. Para el cuerpo son exactamente lo mismo. Cuando la gente queda atrapada en este bucle, su cuerpo cree que viven las mismas experiencias pasadas, cada hora de cada día de cada semana. El cuerpo se programa según el pasado, y si el cuerpo se ha convertido en la mente, el cuerpo vive literalmente en el pasado. No se puede crear un nuevo futuro aferrándose a las emociones del pasado. A mucha gente atascada en ciertas emociones y en ciertos pensamientos, si se les pregunta por qué son así, por qué se sienten así, por qué actúan así, por qué piensan así, su respuesta a la pregunta estará relacionada con el pasado. Mi padre era así, mi ex era así, tuve un jefe que me trató así, etc. Sí, esa es su narrativa, pero lo que de verdad significa es que no han sido capaces de cambiar desde esa experiencia o experiencias. Si no han podido cambiar desde esa experiencia, significa que esa experiencia les marcó neurológicamente y les sitúa emocionalmente en el pasado. Cuanto más fuerte sea la emoción derivada del pasado, cuanto más fuerte sea el coeficiente emocional, más alteración provoca. Cuanto más fuerte la emoción, más atención se presta a la causa exterior. En el momento en el que se presta atención al exterior a causa de un cambio en la química interna, el cerebro saca una foto, y esa foto es un recuerdo. Tendemos a pensar dentro de esa experiencia, y tendemos a sentir dentro de los límites de esas emociones. El estado de ser de una persona se encuentra ahora en el pasado. Los estudios recientes sobre la memoria nos dicen que el 50% de lo que hablamos en el pasado ni siquiera es verdad, que la memoria es creativa.
por lo que mucha gente revive una vida y cuenta una historia del pasado.